Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los viernes, tenemos conferencia de fase B. Recordemos que estas conferencias del día de hoy, las de fase B, son un poco más profundas. Es recomendable que hayamos visto las conferencias de fase A, pues porque acá tratamos temas pues que ya se vieron en la fase A. Entonces, me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida a las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo. Vamos a ir revisando cómo está saliendo el audio, que ya veo que por acá el video sí. Me falta constatar el audio y ya estaríamos iniciando. Recordemos que todo el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias. Son 50 conferencias de fase A que se transmiten los lunes y los miércoles y 25 conferencias de fase B que se transmiten los viernes, todas a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días domingos vemos horarios de prácticas guiadas correspondientes a las conferencias de fase A que vemos en la semana, también a las 7 de la noche, y los martes y jueves tenemos horarios de prácticas matutinas, entre 9:30 y 10 de la mañana inicia. Prácticas que están enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que es la base de todo el trabajo interior. Entonces, bueno, vamos a irle dando la bienvenida a los compañeros que se van uniendo. Por acá nos saluda Carla Bonilla y nos corrobora el audio y el video. Bueno, muchas gracias, Carla. Entonces, también recordarles que tenemos horarios de fogueo para las personas que quieran ya formarse como instructores y sacar adelante el tercer factor, que es del sacrificio por la humanidad. Tenemos horarios martes, jueves y domingos. Y pues la persona que quiera foguearse nos puede contactar a través del privado, que por allí le haremos llegar el libro de las conferencias y pues podemos encuadrar el horario que a la persona pues le sea más viable. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, que es bastante importante, la iniciación y las pruebas. Conferencia número 7 de la fase B. Ya va. Permítanme un momentito. Ok. Entonces, el objetivo de esta conferencia es conocer qué es la iniciación y cuáles son las pruebas que se tienen que vivir en el camino iniciático.
Entonces allí vamos a ver que la iniciación es nuestra misma vida intensamente vivida con rectitud, sabiduría y es amor, perdón, y es algo muy íntimo de cada alma. Entonces allí vamos a ver que, o sea, muchas veces pensamos, ¿no?, que la iniciación interior se va a dar cuando saquemos ese tiempo para ir a un cierto lugar, no sé, a practicar el budismo, o a algún sitio lejano o a algún templo antiguo, y en realidad no sucede de esa manera. En realidad la iniciación se da en el mismo trabajo, en nuestro diario vivir, solo que esa vida, esa misma que llevamos ahora mismo, es llevarla de manera intensa con rectitud, sabiduría y amor. Y para llevarla en rectitud, recordemos que tenemos pues que estar practicando esos 4 rectos, estar en autoobservación, para ir desarrollando en cada momento en que estamos practicando la muerte psicológica, pues desarrollando o liberando esa chispa atrapada en el ego, y que al liberarla pues rescatamos lo que es la sabiduría y el amor que está allí en esa pequeña chispa atrapada en el defecto psicológico. Y esto es algo muy íntimo del alma, donde vamos a ver que no es algo, o sea, que va a suceder y que lo va a ver todo el mundo y que se va a hacer una gran celebración. No, es algo muy íntimo, es algo que se da de manera interna. Incluso la persona debe saber callar en los momentos en que vaya recibiendo las iniciaciones internas, porque debemos saber que esas iniciaciones son de nuestro ser, o sea, no nuestras, o sea, no son de esta personalidad que ahora mismo somos nosotros, sino que son de nuestro ser. Entonces, la persona recordemos que cuando no aprende a callar esas informaciones que recibimos a través del astral, pues sencillamente puede que incluso se den estas iniciaciones y la persona ni siquiera se entere. Entonces esto puede llegar a generar en una persona de repente mucho desánimo, pensar de que bueno, o sea, un trabajo y tengo horarios y saco y hago y resuelvo y resulta que no veo nada, o sea, no veo cuál es el avance. Y resulta que hay veces que sí la persona puede estar avanzando, pero como no sabe callar, pues no logra que le muestren a nivel astral estas iniciaciones. Entonces, por eso es muy importante comprender, como les decía, que estas iniciaciones no son de nosotros, o sea, no son de esta personalidad, sino que son internamente de nuestro ser, y en el momento en que se vayan dando, pues lo que corresponde es observar y callar. Entonces, las iniciaciones son internas y no externas, o sea, las vamos a ver a nivel astral. Solo se logran con la magia sexual. Esto también es importante que lo sepamos, porque una persona soltera pues no llega a condensar energía. Una persona soltera puede estar sublimando su energía, pero mientras está sublimando no está condensando energía, no está trabajando para lograr las iniciaciones. Entonces solamente en pareja y a través de la magia sexual es que se logran estas iniciaciones. No se deben contar a nadie, son del ser, que era lo que ya les iba mencionando. Entonces, esas iniciaciones parten, como hemos visto en otras conferencias de fase B, de cuando la persona trabajando con esos 4 rectos, trabajando con la muerte psicológica, con el nacimiento espiritual y con el sacrificio por la humanidad, y llega a ir purificando su energía. En el punto en que la purifica a un cierto nivel, pues se gana lo que es la prendida del fuego, y esa prendida del fuego es lo que hace que se empiece a partir de allí a condensar energía. O sea, cuando ya se tiene pareja y se va purificando la energía en ese trabajo, incluso en pareja. Entonces, a partir de la prendida del fuego, inicia a condensar energía y empieza a trabajar para recibir cada una de las 5 iniciaciones de misterios mayores, que son la primera montaña. Entonces, cuando la persona se da esa prendida del fuego, que es cuando empieza a condensar, en ese momento la persona recibe a nivel interno una espada de plata.
una espadita de plata en realidad, porque es del tamaño de 2 vértebras, donde eso requiere de que la persona pues esté trabajando la muerte en los detalles. Recordemos que cada iniciación, cada trabajo requiere de unos condicionamientos, o sea, requiere de que estemos sacando adelante pues ciertos aspectos. Estar trabajando no solamente la muerte a nivel, o sea, en meditación reflexiva y en muerte de instante en instante, sino más en los detalles, o sea, en aquellos pequeños detalles que muchas veces se disfrazan de conciencia, pero que son defectos psicológicos. Lograr la castidad sexual en un nivel, o sea, ese punto donde no se fornique, donde ya se tenga control sobre el aparato sexual, con la muerte, los defectos de la lujuria, se va a pasar por una prueba de fuego donde ese día vamos a tener una situación donde va a haber un altercado con la pareja. O sea, puede ser un altercado fuerte donde la persona debe estar observándose, debe estar muriendo a esos detalles de ira y debe estar muriendo a esos detalles de ira. Y ahí es importante que reflexionemos porque muchas veces uno ve como que, sí, bueno, como cualquier pleito de pareja, pero es que en realidad cuando estamos en el conocimiento no debe haber cualquier pleito de pareja. O sea, cada situación de discordia que se genera en la pareja debe trabajarse con la muerte psicológica para ir tendiendo a esa armonía que debe darse en el trabajo con la pareja. Entonces, cualquier tipo de disputa, cualquier tipo de diferencias que se tiene con la pareja debe ser trabajado con la muerte psicológica. Entonces, ese día que se va a dar la prendida del fuego, ese día que la persona se pueda ganar esa espada de plata o esa espadita de plata, pues va a tener esa prueba de ira con la pareja, que es una prueba de fuego, y allí si la persona muere a todo lo que se presenta allí y pasa esa prueba de fuego, y en la noche llega a la práctica de suprasexo sin ningún tipo de inconveniente porque ya todo eso que sucedió en el día ya se eliminó con la muerte. Entonces va a la práctica de suprasexo, allí ese día pues se da la prendida del fuego. Allí es donde la persona se gana esa espada de plata y a partir de allí es donde inicia a condensar energía en la columna vertebral. Recordemos que si hay preguntas a lo largo de la exposición, pues pueden irla dejando en los comentarios, que en la medida en que vamos avanzando podemos ir respondiendo si hay alguna inquietud o si hay algún aporte incluso. Por acá nos saluda Ramón Sequera, Wildemar Palma, y nos pregunta Ramón, antes de la prendida del fuego, ¿qué ocurre con la energía? Bueno, muy importante tu pregunta, Ramón, porque la pareja cuando inician el trabajo, que están empezando a trabajar lo que es la lujuria, empezando a alcanzar ese punto donde no haya fornicación, donde se vaya ganando la castidad, esa energía que vamos condensando por nuestra columna va hacia los centros superiores y va despertando esos centros superiores. Incluso la persona si tiene algún problema de salud puede incluso enfocar esa energía a esa parte del cuerpo donde tenga algún inconveniente de salud y canalizar esa energía en la práctica hacia esa zona que tenga desmejorada. Y pues de esa manera pues estaría solucionando algunos problemas de salud. Pero esa energía no es que se desperdicia, esa energía incluso también activa muchas conexiones en nuestro cerebro, donde la persona pues va activando esos centros superiores. Entonces no se pierde esa energía la estamos canalizando hacia adentro y hacia arriba, solo que mientras no se dé la prendida del fuego, no se condensa todavía. Esa energía en las personas, hemos hablado en otras conferencias de fase B, como primero esa energía que se canaliza por nuestra columna es a través de un canal medular que se llama susumna. Ese susumna es un canal, digamos, más o menos grueso o gruesito en comparación con otro que tiene más finito interno. Ese susumna es el grueso por donde se canaliza la energía de las personas que todavía no han prendido el fuego.
Cuando se da esta prendida del fuego, ya la energía se empieza, o sea, se despierta la Kundalini, ese día que se da esta prendida del fuego, se despierta la serpiente ígnea de los poderes, donde se abre un canal medular mucho más finito que está dentro del Susumna y que es el Nadichitra. Eso lo vimos en anteriores conferencias de fase B, que ya allí donde se abre ese Nadichitra, allí se despierta la Kundalini y empieza a ascender esa energía por ese canal medular y allí sí se empieza a condensar la energía en nuestra columna. Entonces es todo un trabajo, nosotros vamos haciendo todo el trabajo por ir purificando nuestra energía para que en ese punto donde la energía ya está lo suficientemente purificada, también lo veíamos en otra conferencia de fase B, esas aguas internas en nosotros, recordemos que tienen que ir pasando de negras a blancas, de blancas a amarillas y de amarillas a rojas, y en ese punto donde están rojas o que están ya en ese nivel de pureza, allí es donde se da esta prueba de fuego y esta prueba de celibato, donde la persona al pasar esa prueba de fuego, donde no discute con la pareja y en la noche, porque ya se eliminó todo lo que se dio en el momento de la ira, pues va a la práctica de suprasexo y tiene su práctica y allí se da la prendida del fuego. Entonces, una vez que ya se da esa prendida del fuego, allí sí somos unos iniciados de la logia blanca, porque allí es donde inicia el trabajo. Entonces, recordemos que esto requiere de que estemos trabajando con los 4 rectos, o sea, esa muerte en marcha y esa muerte de guerra, que es la meditación reflexiva, buscando agilizar cada vez el trabajo de muerte psicológica, donde veamos cada vez más detalles. Entonces vamos a ir hablando de las pruebas de cada una de las 5 iniciaciones de misterios mayores, que es el trabajo de la primera montaña. O sea, esa montaña del Génesis, ese trabajo de la recuperación de nuestras aguas internas. Entonces, la primera iniciación está relacionada con la subida de la primera serpiente, esa serpiente que les decía que se despierte, esa Kundalini cuando se da esa prendida del fuego. Se despierta esa Kundalini y empieza a condensarse en nuestra columna, cada una de esas 33 vértebras de nuestra columna, que corresponden al cuerpo físico solar. Cuando el fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz, esta iniciación queda terminada, o sea, cuando ya se han completado las 33 vértebras y llega aquí la energía. Allí confiere poder sobre los elementales de la tierra, los gnomos y pigmeos. Y para llegar a alcanzar esta iniciación, pues debemos pasar muchas pruebas de tribulación y de pobreza, que son pruebas de tierra, asociadas a ese elemento tierra. Recordemos que el elemento tierra en nosotros es nuestro cuerpo físico y nuestro aparato sexual. Y esas pruebas pues nos van a llevar a pasar esas tribulaciones, muchos inconvenientes por cuestiones de dinero. No es que vayamos a caer en miseria, pero recordemos que como estamos trabajando para llegar a alcanzar la castidad, los defectos psicológicos de la fornicación nos llevaron a expulsar la riqueza interior de nuestro cuerpo. O sea, esa riqueza que es nuestra propia vida, la hemos estado expulsando a través de la fornicación. Y eso requiere pues de que pasemos por esas situaciones de pobreza asociadas al estar botando nuestra riqueza del cuerpo. No es que vayamos a pasar miseria, como les decía, sino que vamos a tener situaciones donde pues nos vamos a ver con situaciones de falta de dinero. Nos piden mucha paciencia y castidad para lograr esta iniciación. Recordemos que debemos estar trabajando yoes de la lujuria para lograr el control sobre el aparato sexual, ir eliminando todas esas sensaciones instintivas del cuerpo que nos llevan a revolcarnos como animalitos para llegar a alcanzar lo que es la castidad. Y paciencia, porque recordemos que muchas veces podemos estar vivenciando el hecho de que no veamos resultados y vemos como que estamos haciendo esfuerzos y super esfuerzos, también porque es el inicio del trabajo,
que muchas veces la persona puede decir, o sea, pero es que esto como que se pone muy difícil y no le veo resultados. Pero allí nos están midiendo precisamente la paciencia. Entonces, ahí vemos pues que una vez que ya se alcanzan pues estas o se superan estas situaciones, que son las pruebas que nos van a poner, pues allí alcanzaremos el poder sobre las inteligencias de la Tierra, que son los gnomos y pigmeos. Vamos a pasar ahora a la segunda iniciación. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, buenas noches, Edith. Esta segunda iniciación está relacionada con la segunda serpiente, o sea, la subida, la segunda subida de esas 33 vértebras con nuestra energía creadora sexual, que corresponde a la regeneración del cuerpo vital solar. Confiere poder sobre los elementales del agua, las ondinas y nereidas del agua. Allí vamos a ver que vamos a trabajar para alcanzar el dominio sobre nuestras aguas internas. Y el dominio de nuestras aguas internas, recordemos que es ese mercurio dentro de nosotros, parte de que eliminemos al yo fornicario. Entonces, eliminar al yo fornicario es donde ya vamos a trabajar fuertemente, sobre todo con yoes de la lujuria, como el yo del orgasmo, que es el que nos lleva por esa sensación esas miles de sensaciones que tiene el orgasmo. Todo eso hay que trabajarlo para eliminar ese yo del orgasmo y de la eyaculación. Trabajar para eliminar el yo homosexual, el yo incubo en la mujer, el yo sucubo en el hombre, y el yo de la masturbación, en medio de estar trabajando pues todos los yoes de la lujuria, porque recordemos que cada sensación o cada proceso de sobreexcitación que se dé en la práctica debe estarse trabajando después de la práctica sexual para estar eliminando cada una de esas manifestaciones de lujuria que se hayan dado en la práctica para lograr ese control de nuestras aguas internas. Aquí vamos a tener las pruebas para alcanzar esta iniciación. Sigue siendo de tribulación y pobreza, porque allí también pues cuenta con que estamos expulsando la riqueza de nuestro cuerpo, y también debemos recordar un poco el que estas dos iniciaciones, la del cuerpo físico y la del cuerpo vital, inician al mismo tiempo. Entonces se está trabajando sobre la tierra y sobre el agua al mismo tiempo hasta un cierto punto, y hasta ese cierto nivel ya allí para la iniciación del cuerpo vital y continúa la del cuerpo físico, y posteriormente se continúa con la segunda iniciación, que es la del cuerpo vital. Entonces por eso las pruebas pues son en ambos casos son de tribulación y pobreza, y paciencia y castidad. Y en este cuerpo, o sea, para la regeneración de este cuerpo, en el hombre hay una prueba de cárcel, donde pues va a vivir esa situación, que va a ser acusado y puesto en prisión de manera injusta, pero que pasado el tiempo van a ser aproximadamente entre una semana y 15 días que va a estar con esta prueba de cárcel, donde después posteriormente pues va a salir libre, pero que tiene que estar pasando ese proceso, por supuesto, autoobservándose y muriendo pues a todo lo que se va presentando en esa situación. Ahora vamos a pasar a la tercera iniciación, que está relacionada con la creación del cuerpo astral solar. Recordemos que en cada iniciación deben condensarse las 33 vértebras de nuestra columna vertebral. El fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz y desciende al corazón. Allí vamos a ver que en las primeras dos iniciaciones se hace una práctica que se le llama la práctica del bastón, donde la energía se canaliza hasta nuestro entrecejo, y allí es donde mantralizamos.
Pero cuando ya se pasa a esta tercera iniciación, donde ya estamos fabricando el cuerpo astral, ya la energía cuando llega ya aquí al campo magnético de la raíz de la nariz, allí ahora desciende y se enrosca en el corazón y a partir de allí es que se empieza a crear este cuerpo. O sea, ya no es la forma del bastón que toma la energía, sino que toma eh, la forma, la clave de Fa, donde llega aquí al campo magnético de la raíz de la nariz y baja al corazón y se enrosca en el corazón. O sea, esa es digamos, o sea, la forma en que va llevando la energía en el trayecto que va haciendo para la condensación. Esta iniciación confiere poderes sobre los elementales del fuego, porque recordemos allí estamos trabajando para llegar a controlar nuestras propias emociones. Ese cuerpo astral en nosotros está a nivel del ombligo. Allí es donde estamos trabajando todo lo que es nuestras propias emociones, que es nuestro fuego interno. Y cuando ya tenemos control sobre nuestro propio fuego interno, que son nuestras emociones, ese ánimo que ya no se le entrega al ego, sino al trabajo de la conciencia, allí donde ya tenemos control sobre nuestro propio fuego, allí pues se nos confiere el poder sobre las inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. Aquí las pruebas para llegar a alcanzar esta iniciación es la lealtad, porque aquí hay un aspecto importante que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Déjenme revisar por aquí. Sí, aquí está. Ya la vamos a revisar. Donde también vamos a tener la prueba del guardián del umbral del cuerpo astral. Esta prueba es a nivel astral, donde vamos a ver la forma astral que tiene todo nuestro ego. Que uno pudiera muchas veces pensar, bueno, ¿qué tanto? Puede ser feo, pero, o sea, ver un animal gigante, grotesco, con todos esos millones de defectos psicológicos que tenemos, eso lo vamos a ver en el astral. Y la persona está allí es con su espada. Y la prueba es que la persona, viendo ese monstruo horroroso ahí en el astral, debe dar un paso hacia adelante. O sea, con esa intención de eliminar al ego. Entonces, si la persona se asusta y echa un paso hacia atrás, allí pierde la prueba. Pero si hace, aunque sea algún gesto hacia adelante, o sea, así tenga miedo, pero se va hacia adelante con la intención de eliminarlo, allí la persona pasa la prueba. Cuando la persona no pasa la prueba, porque esto también pues nos lo van a mostrar astralmente antes de que se dé esta iniciación, la persona pues va a tener la oportunidad de, habiéndolo visto en el astral, empezar a trabajar todos aquellos aspectos que nos muestran astralmente, de manera que cuando venga la prueba la persona pueda pasarla. Pero si la persona no pasa la prueba, todavía le van a poner la prueba 2 veces más. Y esto es porque la persona debe estar revisando en su psicología estos aspectos para que llegue a ese punto, o sea, donde desarrolle esa fuerza, esa intención, ese fuego hacia eliminar sus defectos psicológicos. Allí lo que nos piden es obediencia y lealtad, donde vamos a ver que el neófito debe pasar en cuerpo astral por todo el drama de la pasión de Cristo. Y allí es donde vamos a ver cómo no es todo nuestro ego nos quiere crucificar y la persona va a sentir cómo es incluso crucificado, mostrando en esa fidelidad al ser, mostrando cómo somos capaces de ir a la muerte en cruz, o sea, de llevar a todos nuestros defectos psicológicos a la cruz del morir, o sea, mostrando cómo somos capaces de que todos nuestros defectos psicológicos sean eliminados. Aquí también es necesario saber querer a la pareja para alcanzar esta iniciación, y es porque en esta tercera iniciación también vamos a tener fuertes recurrencias de adulterio. Y allí vamos a ver que ante esas recurrencias de adulterio, pues la persona debe, como dice aquí, saber querer a la pareja, o sea, saber comprender
que nuestra lealtad es hacia el Padre y que nuestra pareja, aunque simboliza a nuestra pareja interior, a esa pareja interna en nosotros, simboliza a la pareja, pero no lo es. O sea, pueden haber pruebas incluso donde la persona pueda sentir que va a perder la pareja o que pierda la pareja y sin embargo recordar que nuestra lealtad es hacia el Padre. Entonces, cuando se llega a dar una situación de adulterio o que se pierda la pareja por alguna otra situación, la persona debe agradecer y comprender en el sentido de que pues debe estar trabajando sobre sí mismo. Entonces, si hay alguna situación de recurrencia, que es lo que les mencionaba, la prueba fuerte en esta iniciación, la persona debe trabajar con todos esos aspectos que se le mueven, esa emoción, toda esa afinidad que se siente hacia esa otra persona, saber morir a todo eso para alcanzar lo que es el verdadero amor hacia nuestra pareja física. Ahora sí vamos a pasar a la cuarta iniciación. La cuarta iniciación de misterios mayores está relacionada con la creación del cuerpo mental solar. Confiere poder sobre los elementales del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Aquí vamos a ver que las pruebas a las que vamos a estar sometidos son pruebas de apego, pruebas de desprendimiento y de sacrificio por la humanidad. Allí vamos a ver que en estas pruebas vamos a sentir incluso situaciones donde podemos vernos a nivel astral que podemos perder algo o a alguien. La persona puede ver a nivel astral que pierde su casa o que pierde la pareja o que se muere algún familiar y eso nos está mostrando a trabajar los apegos. También puede darse de manera física y la persona también debe trabajar pues esos apegos para que se genere ese desprendimiento. Como les decía, incluso el desprendimiento hacia la pareja, o sea, si nos muestran que es la pareja incluso la que vamos a perder, también debe trabajarse para comprender que en realidad quien conoce el camino de regreso es nuestro ser y quien lleva la directriz y la guía de nuestro trabajo interior es nuestro ser. Nos piden sacrificio por la humanidad, pues estar trabajando, por supuesto, en estar llevando el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad de manera desinteresada. Y aquí van a haber pruebas incluso con alumnos donde puede haber inconvenientes con los alumnos y la persona debe trabajar para estar comprendiendo esas situaciones y no criticar. Cuando pues la persona no comprende y critica, pues allí estaría perdiendo las pruebas. Y cuando no tiene ese desprendimiento hacia todo lo material y hacia todo lo emocional, pues no va a alcanzar tampoco esta cuarta iniciación de misterios mayores. Porque recordemos, acá estamos trabajando sobre lo que es el aire dentro de nosotros, cuando se logra ese control de nuestro aire interno, que son nuestros apegos, o sea, todas aquellos amarres que sentimos hacia personas y hacia cosas. Entonces, cuando ya trabajamos para desprendernos de todo eso y estamos dispuestos a que pues suceda lo que suceda, no perder nuestro objetivo, que es la autorrealización, pues allí estaríamos alcanzando ese dominio sobre nuestro aire interno y de esa manera pues alcanzaríamos la iniciación y el control sobre las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. También aquí tenemos una prueba del guardián del umbral del cuerpo mental, que viene a formar parte, o sea, ese guardián del umbral tiene la forma de el aspecto de nuestra psicología que es más resaltante. O sea, una persona, por ejemplo, que sea su aspecto más resaltante en su psicología, sea la lujuria, pues ese guardián del umbral del cuerpo mental tendrá una forma de serpiente. Si no es la lujuria, sino la ira, pues entonces tendrá un gorila, un toro negro,
O si es, pónganse la codicia, pues puede ser un zorro. Entonces, pero no vamos a ver cualquiera, no, un gorilita así muy simpático, no, vamos a ver un monstruo gigantesco y nosotros allí con nuestra espada. Entonces, también de la misma manera, si la persona no da un paso hacia adelante con la intención de eliminar a ese guardián del umbral del cuerpo mental o a ese monstruo, pues estaríamos perdiendo la prueba. Esta prueba también tiene la misma característica de la prueba anterior, que la persona le van a estar mostrando astralmente los aspectos que debe estar trabajando para pasar esta prueba, y si no la pasa, tiene todavía 2 oportunidades más. Sin embargo, no porque tengamos 2 oportunidades más debemos estar pensando, ah, no, es que es fácil la cosa. No, o sea, es fuerte porque requiere de que haya un trabajo de muerte donde cuando volvamos a esa situación no estén todos esos aspectos que nos acobardaron y que no nos hicieron irnos contra ese guardián, pues cuando vuelva a presentarse que ya todo eso que observamos allí ya no esté, de manera que podamos pues irnos contra ese guardián. Allí estaríamos entonces adquiriendo poderes sobre los elementales del aire, que son los silfos y sílfides del aire. O sea, al trabajar ya para nosotros alcanzar ese poder del aire en nosotros, que son todos nuestros pensamientos, pues allí control sobre nuestra mente, o sea, lograr acallar esa mente y permitir que esa mente o esas mentes se mantengan en silencio para que se desarrolle la mente intuitiva del ser. Allí estaríamos ganando el poder sobre los elementales del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Ahora vamos a pasar a la siguiente iniciación. Por acá nos saluda Javier Pereira. Bueno, buenas tardes, Javier. Y Ramón Sequera nos pregunta, ¿hay iniciaciones menores? Eh, bueno, me dejan me deja atónita con tu pregunta, porque en verdad a mí nunca se me había ocurrido de si habían iniciaciones menores. En realidad estas son las primeras iniciaciones, entonces asumo que no hay iniciaciones menores, porque el primer trabajo que vamos a hacer es este trabajo de la primera montaña y son las iniciaciones de misterios mayores. Entonces nos queda de trabajo esa pregunta por contestarte. Entonces, en esta quinta iniciación de misterios mayores está relacionada con la creación del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad solar. Que recordemos, todo este trabajo en la primera montaña son los cuerpos solares. Entonces, esta iniciación confiere poder sobre toda la naturaleza. Allí el trabajo es para renunciar al mundo, renunciar a todo lo que es la materialidad del mundo, trabajar para alcanzar la obediencia al Padre y verificar la muerte y decapitar a Jezabel. Entonces aquí pasa algo que es importante que observemos, porque aquí se aparece el guardián del umbral del cuerpo causal. La persona está, cuando apenas está iniciando esta quinta iniciación, es donde se da esta prueba del guardián del umbral. O sea, una vez que pasa la prueba, es donde trabaja para crear este quinto cuerpo. Pero allí cuando inicia el trabajo, allí es donde se aparece, es nuestro Lucifer, que acá lo vemos, ya no es un monstruo, es un hombre todo elegante que viene sencillamente a mostrarnos los 2 caminos. O sea, una vez que usted culmine este cuerpo, pues puede tomar cualquiera de estos 2 caminos. Y nos va a mostrar ese camino del nirvana. Mire qué lindo se ve por aquí. Si usted se va por aquí, no tiene que pasar todos esos problemas del camino directo. Por aquí usted se va a ir a un planeta de nirvanos, puede trabajar en armonía en planetas donde no hay tanto ego como en este planeta Tierra. Y usted por allí, pues cuando nazca, puede nacer siendo una persona importante, con cierta influencia, de repente trabajando en la política o en algún aspecto
que nuestro propio Lucifer vea que es algo que psicológicamente a uno le llamó la atención. Por ejemplo, si una persona le gusta, quiso ser actriz en algún momento, mire, por aquí usted va a ser una superactriz reconocida y va a tener muchísimo dinero. Entonces nos va a mostrar como que todos esos paraísos nirvánicos, pero porque definitivamente pues usted se ha ganado todo un dharma y por acá pues lo va a disfrutar. Pero eso es importante saber que este camino del nirvana es el camino de la espiral. O sea, por mucho dharma que la persona haya generado, ese dharma en algún momento se termina y la persona vuelve a nacer como cualquier persona común y corriente, y habiendo sentado la recurrencia. Entonces, otra vez que la persona quiera y tenga todo ese empuje por hacer el trabajo, cuando llegue a este punto, va a tener esa fuerza por recurrencia de volver a tomar el camino del nirvana. Entonces, por eso es importante también comprender que esta toma del camino no es solamente aquí en esta quinta iniciación. Esta toma del camino debemos verla de instante en instante, cada vez mientras más revolución le inyectemos a nuestro trabajo, nos va a ir preparando para este momento donde lleguemos a la toma del camino, donde allí recordemos que es el cuerpo de la voluntad solar lo que estamos aquí por crear, y esa voluntad es precisamente la voluntad del Padre. O sea, esa renuncia que uno hace a todo el mundo físico, a todo el mundo material, pues es donde la persona renuncia por completo a todo eso y hace la voluntad del Padre. O sea, por eso es que acá eh, se dice esa frase que dice, si puedes liberarme, Padre, de esta copa amarga, hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Donde la persona dice, pues sí, o sea, el Lucifer nos va a mostrar ese camino directo, que es el camino que va a ser el Cristo, donde le toca pagar los 8 años de Job, que es todas esas deudas kármicas que se han ganado por la fornicación, por haber expulsado nuestra energía creadora sexual del cuerpo. Esos 8 años de Job es una enfermedad muy dolorosa que la persona debe padecer, pero allí ya está la fuerza del Cristo, que tiene la fuerza para ese proceso. Debe no solo pagar el karma duro, sino que debe crear los cuerpos de oro, debe hacerse cargo de la enseñanza mundial, entre otros trabajos que va a hacer la persona cuando toma el camino directo, y todo eso el Lucifer nos los va a mostrar. O sea, usted, mire, por aquí el nirvana tan bonito, mire el camino directo, todo lo que le viene. Pero que allí es donde se nos está probando esa renuncia al mundo material y esa obediencia al Padre, donde uno tenga esa confianza en nuestro ser, de que pues nuestro ser nos va a guiar, nuestro ser va a estar allí, el Cristo va a hacer ese trabajo, porque el Cristo va a ser esa fuerza revolucionaria que va a hacer el trabajo en la segunda montaña, y pues entregarse a esa voluntad del Padre. Allí nos piden también verificar la muerte de cada uno de los defectos psicológicos y decapitar a Jezabel. Jezabel es el demonio de la mente, donde ese Lucifer nos da 3 días para tomar la decisión. La persona que decapita a Jezabel sencillamente no necesita 3 días, porque no necesita pensar. O sea, recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar. Entonces allí sencillamente ese trabajo de decapitar a Jezabel es que todos esos pensamientos que lo lleven a uno a dudar o que lo lleven a uno a querer ponerse a pensar, pues todo eso debe morir para tomar el camino directo. Allí es donde se alcanza pues esa quinta iniciación, donde la persona pues crea su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Sin embargo, vamos a mencionar acá también la persona que toma camino del nirvana también tiene la oportunidad de terminar de crear su quinto cuerpo, pero se va, o sea, toma el camino de la espiral igualito. Una vez que vuelva a nacer, cuando fornique, pierde todo ese trabajo que haya hecho en esta oportunidad. Entonces, por eso también es importante reflexionar en que el trabajo debe hacerse en una sola existencia, todo el trabajo. Entonces, bien, ya cuando la persona pues toma la decisión del camino, termina de crear su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, y allí
eh, pues es donde tiene control sobre toda la naturaleza. Y cuando la persona toma camino directo, pues allí es donde se termina de formar lo que es el alma humana. Ahora vamos a hablar con otras pruebas, o sea, estas que estábamos hablando son las pruebas particulares de cada uno de los cuerpos, pero vamos a estar sometidos a pruebas durante toda la obra, o sea, desde que iniciamos, incluso creo que hasta antes de llegar al conocimiento estamos teniendo pruebas, pruebas que incluso nos van encaminando hacia ese punto donde nos llegue el conocimiento. Y cuando ya llegamos, empiezan a mostrarnos las pruebas de los detalles. Y allí muchos, incluso vamos a ver, eh, porque generalmente, o sea, estamos hablando de las pruebas cuando la persona ya está en el camino iniciático, pero en realidad apenas iniciamos el trabajo, allí empiezan estas pruebas de los detalles, donde vamos a ver que estas pruebas de los detalles pueden ser detalles muy insignificantes, o sea, cosas que pareciera que no son un defecto psicológico, donde debemos estar en constante autoobservación. Recordemos que esa constante autoobservación es estar en vigilia, estarnos negando a los deseos y muchas veces, y lo digo porque es que a todos nos pasa, muchas veces pensamos así como que si fuese que a una determinada hora es que nos van a estar probando. Y no, recordemos lo dice la conferencia, es la misma vida vivida en rectitud, esa misma vida vivida en sabiduría y en amor y en rectitud. Y eso implica de que estemos alerta, porque es en todo instante de nuestra vida nos están probando. O sea, como le escuchaba en alguna oportunidad a algún compañero, es que cuando iniciamos el trabajo es un reality show y termina el día que nos autorrealicemos, porque una prueba está en todo, en que su pareja le habló mal o no le trajo lo que usted le pidió y resulta que ese no me lo trajo, le mordió algo por allí. Pero, ay no, hay que sacar una buena relación con la pareja, pero el detalle quedó allí. Entonces hay que observar esos detalles. Pero es que no me molestó tanto. No, no, ahí hay un detalle. O sea, si en algo le mordió por allí adentro, allí hay un detalle y hay que observarlo. Allí puede haber habido resentimiento, dolor, angustia, que no me colabora, algún tipo de resentimiento, a lo mejor genera un poquito de venganza, no, yo ahora no le voy a hacer esto, no le voy a hacer aquello. O sea, hay que estar atento a todos esos detalles. Detalles como que la pareja está, como vemos acá, mirando mucho el celular y uno, ¿y quién le estará escribiendo tanto? Esa pregunta nada más que surge en la cabeza, allí está un detalle, porque son detalles de celos. A que de repente le provocó mirarle el celular a ver quién le está escribiendo. Allí hay otro detalle. Y entonces la persona dice, pero es que no me molesté. Pero ¿y entonces cuál era la curiosidad? Ahí estaba el yo de los celos, en esos pequeños detalles. En detalles como que encontremos en el piso un billete de la menor denominación o que encontremos algo que no es nuestro, pero que uno diga, ay, pero era, pónganse, un bolígrafo. ¿Qué puede tener de malo un bolígrafo? Pues sencillamente no es nuestro. Entonces allí es donde tenemos que observar esos pequeños detalles, comprender que estamos, como dice mi compañero, en un reality show, todo es una prueba, eso que me molestó y uno dice, pero ¿cómo no me iba a molestar? Pero es que eso que me pasó, bueno, pero es que ese es el gimnasio psicológico, ahí es donde están las pruebas. Entonces, comprender que van a estarse presentando estos gimnasios psicológicos y las pruebas las vamos a estar pasando en la medida en que estamos observando hasta el más mínimo detalle. Que pasó una chica y el hombre ve y dice, wow, pero no la voy a detallar porque estaría alimentando la lujuria. Pero la mente le dijo, wow. ¿A qué le dijo, wow? O a la mujer cuando ve un hombre, le dijo así, ¿y qué fue lo que le hizo wow? Observe, revise, cuál fue el detalle exactamente que le llamó la atención y qué fue todo lo que se generó, porque a veces uno dice, a lo mejor fueron 2, 3 detallitos, pero en lo que uno empieza a observar resulta que le vio hasta el color de las medias dentro de los zapatos.
que los zapatos estaban pulidos. Le vio hasta que, no sé, de repente que cargaba un zarcillo, o que estaba muy bien peinado, o que incluso le olía una crema que cargaba en el cabello. O sea, hay detalles muy pequeños que muchas veces uno dice, no, no, pero, o sea, fue que solo me llamó un poco la atención. Pero ¿cuáles detalles estaban alimentando allí? Cuando empezamos a observar en detalle son muchos los aspectos que se están pasando allí y pueden ser pruebas que creemos que no son pruebas y que no estamos pasando. En esa medida, pues estamos también acelerando un poquito nuestra autoobservación y estamos acelerando la capacidad de ver cada vez más detalles. Están también las pruebas de los 4 elementos, que lo veíamos también en la creación de cada uno de los cuerpos. Están las pruebas de tierra, que están asociadas a ese elemento tierra en nosotros, que es ese control sobre nuestro aparato sexual y sobre nuestro cuerpo, que no se mueva de manera mecánica ante todas las situaciones que se nos presentan. Están las pruebas de agua, las pruebas de fuego, perdón, que son las que están moviendo lo que es la lujuria y la ira. Allí vamos a ver, bueno, me disculpan, en las pruebas de tierra vamos a ver a nivel astral, podemos ver cómo hay paredes que nos están cerrando o que estamos como en cuevas estrechas donde no podemos salir. Allí nos están mostrando astralmente que se vienen pruebas de tierra, o sea, pruebas donde va a haber situaciones de presión económica. Entonces, cuando ya nos muestran en el astral es precisamente para que estemos atentos en el físico. Y en el astral también la acción que tengamos ante esas pruebas también nos lleva a pasar esas pruebas en el astral. O sea, si la persona está en una cueva estrecha o que se está estrechando, pues sencillamente tenemos la oportunidad de estar muriendo psicológicamente. Pero si la persona se asusta y se empieza a desesperar, pues allí pierde la prueba. Están las pruebas de fuego que, como les decía, están asociadas a la ira y a la lujuria. Entonces, esas también nos las van a mostrar en el astral como que nos estamos quemando. Allí también pues tenemos que estar atentos que en esas pruebas del astral nos están mostrando que vienen pruebas de fuego en el físico. Nos las pueden mostrar de esa manera que nos estamos quemando, o también nos las pueden mostrar con situaciones de ira o situaciones de lujuria en el astral que también debemos estar trabajando. De la misma manera sucede con todos los elementos. O sea, podemos verlo como vemos acá, lo que corresponde a cada elemento, pero también lo podemos ver con los defectos psicológicos. Entonces, bien sea que nos vemos en fuego, en el astral, o sea, caminando sobre fuego, o que un fuego nos está abrazando, o que nos va a llegar encima un fuego, o nos pueden estar mostrando situaciones de ira o de lujuria en el astral que también debemos estar trabajando para estar pasando esas pruebas. Están las pruebas de agua, que son las pruebas de adaptación. En el astral vamos a ver cómo nos estamos ahogando o sea, estamos en un mar abierto y si la persona se desespera así como que me voy a ahogar, entonces allí no estaría pasando la prueba. Y también esto nos muestra que el agua se amolda a cualquier envase donde está, o sea, nos están probando es la adaptabilidad. Nos están mostrando que nos vienen pruebas en situaciones donde algo requiere de que nos adaptemos a una situación. O bien que vayamos a perder un trabajo, o que nos vayan a cambiar de oficina, o que vamos a mudarnos de casa. O sea, alguna situación que no va a ser la normal o a la que estamos acostumbrados y que debemos adaptarnos a esa situación. O o que se nos vienen situaciones donde debemos resolver algún tipo de situación. Incluso eso lo vamos a ver incluso con el trabajo interior, incluso hasta en las mismas conferencias. Me ha llegado a pasar varias veces pruebas de este tipo, pruebas de agua en medio de la transmisión, que se me va la luz, que se me apaga la cámara, que se me desaparecen las diapositivas. Todas estas pruebas son precisamente de agua, o sea, de adaptabilidad. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a cerrar la transmisión?
se va a desesperar porque sencillamente ya no se ve la imagen o porque se está borrando o porque ya no tiene las diapositivas. Entonces allí son esas pruebas de agua que requieren de que estemos muriendo psicológicamente y nos estemos adaptando. Entonces bien nos muestran a través del astral para que estemos atentos en el físico a estarlo trabajando, o estamos muriendo en el astral y muriendo en el físico a las situaciones que nos hayan mostrado en el astral. Esas eran las de agua. Y están las pruebas de aire donde nos pueden mostrar en el astral que estamos a la orilla de un precipicio o de un edificio muy alto y que debemos saltar. Y la persona entonces se pone así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces, eso nos está, o sea, allí podemos estar muriendo psicológicamente y bueno, si hay que saltar, saltar, a ver qué pasa. Estar muriendo a todo ese nerviosismo, a toda esa angustia que se nos genera, porque astralmente pues también podemos estar muriendo. Si estamos despiertos en el astral, vamos a estar muriendo. Y nos muestran pruebas en el físico, que se vienen pruebas de aire, que recordemos las pruebas de aire son de apego. Entonces, a veces nos podemos ver así al borde del precipicio o pueden mostrarnos en el astral que perdemos algo, se nos pierde el celular, se dañó la computadora y uno, ¡oh! ¿Y ahora cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo transmito? Se me pierde el celular, allí está toda la información. ¿Cómo vamos a actuar? O sea, nos vamos a desesperar, o sea, vamos a perder energía ante esa situación o vamos a estar muriendo ante ese tipo de situaciones, o que se pierda un familiar, o que se pierda una mascota, o que se pierda algo, un trabajo, la casa, cualquier cosa nos pueden mostrar a través del astral y uno debe estarlo trabajando para que si es que se va a dar la situación en el físico, pues ya hayamos trabajado esos apegos. Recordar que tenemos muchísimos apegos, sobre todo hoy en día tenemos mucho apego emocional porque el hecho de que la persona fornique, pues hace que la persona se vaya desarrollando mucho más en la debilidad y esa debilidad precisamente nos hace anclarnos a muchas cosas en el físico. O sea, nos anclamos a personas, nos anclamos al dinero, nos anclamos a la situación económica que tengamos, a la casa, al país, a muchas situaciones. Y todo eso nos dificulta precisamente estas pruebas de aire. Entonces, es comprender que debemos estar trabajando todo tipo de apegos. Entonces, allí con estas pruebas, pues saben las jerarquías, cómo anda el iniciado espiritualmente y si está o no está practicando y si está, pues, templándose para recibir cada una de las iniciaciones. Porque como vemos acá, pues estas pruebas nos sirven precisamente para irnos templando, irnos forjando, irnos haciendo merecedores de cada una de las iniciaciones. Entonces, bueno, acá veíamos cómo se ven las pruebas en el astral, que como les decía, las podemos ver como dos piedras que nos están aplastando o que nos vemos teniendo dificultades de dinero. O situaciones con personas donde nos roban un dinero y uno, ¡ah! ¿Cómo actúa en el astral? Eso nos muestra cómo va a ser esa prueba en el físico y uno debe estar atento porque puede estar muriendo en el astral y cuando esté en el físico, pues ya empezar a observar todo lo que allí se presentó y estar muriendo también. Las pruebas de agua que nos vemos ahogándonos, las pruebas de fuego allí como que ese fuego ya nos va a abrazar, o esas pruebas de ira o de lujuria, y las pruebas de aire que son las pruebas de apegos. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, dejándolos con esta frase que dice, tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. O sea, no nos confiemos en que, o sea, sí ciertamente hay gimnasios psicológicos donde se rescata muchísima conciencia si nos estamos autoobservando. O sea, una situación mientras más difícil tiene mucho más alimento para la conciencia porque tiene muchos más detalles para rescatar. Pero eso no quiere decir que todos los momentos de nuestra vida no estemos sometidos a pruebas. En cada situación
Por sencilla que la veamos, por sencilla que parezca, allí hay detalles que hay que estar observando y que hay que estar muriendo. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que han participado. Déjenme dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos transmitimos en vivo a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente, pues resguardamos cada una de las transmisiones en Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en YouTube. Y aquí está nuestro número de contacto, pues si las personas quieren hacer alguna pregunta o si quieren sumarse al grupo de WhatsApp, que también tenemos en la descripción de este tema, también tenemos el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, déjenme revisar por aquí si hay más preguntas que no veo acá en el celular. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, agradeciéndole a los que participaron y como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.